Ser podcast. En A Vista del Lobo hemos hablado de Arabia Saudí, por qué Arabia Saudí es impune, por qué no se le puede imponer sanciones, la responsabilidad que pueda tener el príncipe heredero en el asesinato de Jamal Khashoggi y las amenazas de muerte contra la futura secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Kalamard. También hemos visitado el Open Arms, tenemos allá a Mónica García Prieto a bordo, que nos ha puesto en la realidad del Mediterráneo, de ese mar que nos sirve para bañarnos, pero que es un mar de muerte, donde hay miles de personas que tratan de cruzar para alcanzar la esperanza de una vida diferente. ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੇਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Vaya imagen la del canal de Suez, ¿eh? Yo creo que una de las más impactantes del año. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Sí, es increíble que un solo barco pueda causar tanto daño económico, porque el 80% del comercio va por mar. Que eso quizás en los tiempos en los que vivimos es extraño, y el 19% de ese comercio pasa por Suez. Hay 50 barcos al día, calcula el atasco que debe haber ahí. Sí, yo creo que todos cuando vimos las primeras imágenes pensamos en cada país del mundo. Nosotros pensamos, por favor, que el capitán no sea español. Los ingleses, por favor, que el capitán no sea inglés. Que el de la excavadora sea español a lo mejor, ¿no? Sí, había un chiste por internet que corría de 2 vascos, uno en cada lado del canal, tirando uno para acá, otro para allá. Mucho más fácil que con los remolcadores. Y ahí hay una corrección diciendo que no 2 vascos, sino 2 vascas, ¿no? Hasta los chistes tenemos la corrección, pero la cosa es la gracia, que no se pierde. Sí. A partir de las 11, de hecho, charlaremos con Jordi Évole y con Enrique González y con un ex capitán de barcos cargueros sobre este tema. Oye, no me gustó nada lo que me mandaste sobre tus gatos. Había cosas secretas que yo no sabía. Sí, el gato es un animal muy complejo. Tú me dijiste hay un lado bueno y uno malo. Tú siempre hablas del bueno, del malo no me claro, digas. Te conté la parte mala, que los gatos vomitan, los gatos hay que cambiarles la arena, que te llenan la casa de pelos, que luego si quieres viajar a Estados Unidos o a Mallorca o a cualquier sitio, ¿qué haces con el gato? Bueno, hay un compromiso con un ser vivo al que tienes que cuidar. Bueno, me lo voy a pensar, me parece. A cambio te dan mucho, A cambio te dan mucho. Esta mañana cuando me levantó me senté en la butaca y estaba uno encima y otro al lado. O sea que eso de que quieren independencia no está tan claro. Bueno, vamos con uno. Vamos. Casi una película de ficción, el asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. Hemos hablado mucho de ello. Octubre de 2018, pero sigue ofreciéndonos capítulos estremecedores. Esta semana la ONU ha confirmado que altos dirigentes saudíes amenazaron de muerte a Agnes Kalamard, que es la mujer que dirigió la investigación sobre ese asesinato. ¿Qué es lo que ha pasado, Ramón? ¿Quién y cómo lo amenazó? Bueno, la semana pasada me despedí, o nos despedimos recomendando El Disidente, que es una película, un documental que se ha hecho. Ahí tienes a Agnes Kalamard. Ella era la relatora especial de Naciones Unidas para este caso. Hizo un trabajo extraordinario, es una abogada experta en derechos humanos, y en una reunión un saudí que preside la Comisión de Derechos Humanos saudíes la amenazó de muerte. No de muerte, sino que puede ocurrir cosas, ya sabes, ¿no? Hombre, que venga de un país donde ha descuartizado a un periodista y que tiene equipos que van por ahí secuestrando, parece ser, disidentes en Londres y también
quieren mandar otro equipo a Canadá, pues hombre, es una advertencia como para tomársela en serio. 3 años después de ese asesinato, el cuerpo del periodista, por supuesto, sigue sin aparecer y la figura del príncipe saudí, Mohammed bin Salman, ha quedado señalada por los informes de la ONU y de la CIA, pero no ha habido ningún tipo de rendición de cuentas de los funcionarios implicados. No, ahora acaba de vender la Arabia Saudí Verde, el país más, uno de los principales productores de petróleo, vende ahora energía verde y todo se lo compramos. Barritzi hace entrevistas, se hace la reunión del G20. Hay países que tienen una impunidad. Arabia Saudí es uno donde no hay ni sanciones, ni siquiera las personas implicadas en este asesinato. Por supuesto no hay sanciones al reino, en cambio con otros países sí funciona así. No sé, lo que queríamos un poco hablar, ¿por qué Arabia Saudí, cuál es su récord de derechos humanos y por qué es impune? Se cuenta que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, borró a Bin Salman de su lista de contactos. Si eso es lo más grave que le puede pasar, salir del grupo de los más ricos en WhatsApp, ¿no? Pero una de las cosas que ves en el documental es que Salman maneja un ejército de troles que entraron en el teléfono de Bezos cuando Bezos rompió con él y bueno, da a entender que la información sobre su infidelidad que acabó con su matrimonio viene de ahí. Sí, sí. Calamarda asumirá este mes un nuevo cargo como secretaria general de la ONG Amnistía Internacional. Saludamos a Esteban Beltrán, que es director de Amnistía Internacional en España. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Muy bien, gracias. Son amenazas que desvelan lo que Amnistía ya venía denunciando hace tiempo. Todo ha sido una pantomima, una operación de encubrimiento por parte del gobierno saudí. Bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que el gobierno saudí es responsable del asesinato y desaparición de Jamal Khashoggi. Es responsable también del encubrimiento de un juicio en el que varias personas fueron en principio condenadas a muerte y varias a cárcel, en un juicio, digamos, en que no hubo ninguna garantía, no fue público, no se conoció qué tipo de investigación se hacía. O sea, todo ha sido en realidad un proceso de encubrimiento para no responder cuentas de que los altos dirigentes del reino y muchísimas otras personas están involucrados en el asesinato de este periodista. Que recordar además que los tribunales saudíes negaron sistemáticamente el acceso a un abogado a las personas procesadas, impusieron penas injustificadas. La única forma de hacer justicia seria sería mediante una investigación internacional, ¿no? En el caso de Jamal Khashoggi es la única. Es una decisión que tiene que tomar el secretario general de Naciones Unidas, una investigación independiente, imparcial, con acceso a toda la información. Hay varias agencias de inteligencia que las tienen y que podría ir al país, pero también es verdad que Arabia Saudí ha prohibido el acceso al país a organizaciones independientes, incluido Naciones Unidas o Amnistía Internacional, para conocer lo que ha pasado, pero sería la única manera en que se pudiera rendir cuentas de manera eficaz de lo ocurrido. Y realmente una cosa importante en relación con el príncipe de Arabia Saudí es que a partir de cuando tomó el poder se fortaleció el acceso del príncipe y el control de todo el sistema de presidencia, de seguridad e inteligencia del régimen saudí, ¿no? Una de las cosas curiosas del documental es que los turcos tienen grabaciones de todo lo que ocurrió dentro y la copia de esas grabaciones, y las grabaciones las ha pasado a todo el mundo, a los británicos, a los franceses, a los americanos. O sea, es de sobra conocido qué pasó allí. Pero bueno, no es el único caso de represión en Arabia Saudí. Salman llegó como el príncipe que venía a modernizar, liberar a la mujer. ¿Qué es de todo esto, Esteban? ¿Qué ha quedado en todo esto? En general la situación está peor y desde que llegó al poder, sobre todo lo que tiene que ver con la represión del activismo, la represión de los defensores de derechos humanos. Hay un tribunal especial que se dedica simplemente a la represión de todo este movimiento político de disidencia. Prácticamente no existe un defensor de derechos humanos que esté libre en el país. Por otra parte, la pena de muerte sigue aplicándose, aunque ahí sí que ha habido una cierta, digamos, una disminución de las ejecuciones relacionadas con la droga, pero ha habido un aumento y una amenaza de la aplicación de la pena de muerte por motivos políticos. En el caso de derechos de la mujer, ha hecho dos gestos ridículos, como por ejemplo permitir, que no deberíamos estar hablando de ello, ¿no?, que conduzcan las mujeres, pero el sistema de tutela permanece intacto. Las mujeres, para salir incluso, por ejemplo, de un lugar donde se refugie por violencia de género, necesita el permiso de un hombre. Es decir, todavía el sistema de tutela permanece vigente. Por lo tanto, y además, desde el 2015 está en guerra en Yemen, con lo que se supone de
crímenes de derecho internacional y crímenes de guerra también, ¿no? Esto que contabas, Ramón, del documental, ¿no te resulta curioso que Turquía de alguna manera no se hayan filtrado esas grabaciones o alguna imagen de lo que pasó dentro? Hay bastante, en el documental parece algunas grabaciones. Turquía juega en el tablero Oriente Próximo en el lado contrario de Arabia Saudí, pero los turcos son muy serios, es decir, tienen un estado fuerte, y fíjate que Erdogan parezca un abogado de los derechos humanos, es casi curioso, ¿no? Arabia Saudí juega junto con Israel frente a Irán, Turquía juega todo, y ahí está la guerra del Yemen, donde se han juntado todos, una guerra del Yemen que no le va nada bien a Arabia Saudí, y el único cambio que ha hecho Biden es suspender la ayuda a esa guerra, pero todavía no ha suspendido la venta de armas. El Congreso americano aprobó esta suspensión, pero Trump revertió con su veto esa suspensión. Todavía está meditando dónde colocarse en ese equilibrio frágil, ¿no? No lo ha hecho público. Este informe sobre el asesinato del periodista Khashoggi ha tensado el romance entre Estados Unidos y Arabia Saudí. ¿Hará que cambien las cosas? Se lo vamos a preguntar a Luis Miquel Hurtado, que es corresponsal de la SER en Oriente Próximo. ¿Cómo está, Luis Miquel? Buenos días. Hola, buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis? Bien. Recordemos que Arabia ha sido hasta ahora el principal aliado de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, como decía Ramón. ¿Esto puede suponer un distanciamiento? No da esa sensación. Sí que es cierto que ha sido Joe Biden quien permitió que la CIA desclasificara el informe en el que señalaba directamente a Bin Salman como instigador del asesinato de Khashoggi. Y también es cierto que impuso restricciones, ¿no?, a 76 saudíes, restricciones de visa únicamente. Son saudíes que estaban señalados como gente que había estado persiguiendo en el extranjero a disidentes. Pero Biden ya dejó claro hace poco que sancionar directamente al responsable del asesinato sería un acto diplomático sin precedentes. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que todas las políticas de Estados Unidos en la región están siendo las mismas que ejecutaba Donald Trump, pero con mucha menos rimbombancia y estrépito. Uno de los motivos puede estar en el negocio de armas. Ha salido ya el tema en varias ocasiones en esta conversación. Arabia Saudí es el principal cliente de Estados Unidos. ¿Se sabe cuánto dinero hay en juego? Bueno, recordad que el acuerdo, ¿no?, de 2017 firmado con Trump era de 110.000 millones de dólares. Inmediatamente pagó en mano en una primera instancia, y durante los siguientes 10 años Arabia Saudí iba a gastarse más de 350.000 millones de dólares solo en armas. Sí que es cierto que Arabia Saudí ya no es el primer exportador a Estados Unidos, aunque sigue siendo el primer exportador de crudo del mundo. Pero Estados Unidos, como comentaba antes Ramón, tiene en Riad a un socio útil para confrontar a Irán, ¿no? Es el otro polo opuesto aquí en la región de Oriente Medio. O sea, iraníes y saudíes llevan años de tensión, llevan años a la greña. Lo hemos notado en Yemen, la guerra de Yemen, lo hemos notado en los incidentes de los últimos años, como aquel ataque a las refinerías de Aramco, donde decían que estaba la mano de Irán directamente detrás, según varios informes. Y no olvidemos que sí que es cierto que la administración Trump no consiguió antes de irse forjar aquel acuerdo, aquellos pactos de Abraham que se llamaban, ¿no?, que Emiratos sí que suscribió. Arabia Saudí no ha suscrito nominalmente, pero sí que es cierto que ese acercamiento es una cuestión de tiempo, incluso que se consolide en forma de acuerdo. Es decir, está Israel, que es el gendarme de Estados Unidos en la región, formando esta especie de frente anti-Irán, y Arabia Saudí está llamada a tener un peso significativo en este frente. Esteban, ¿tú crees por qué no hay ningún tipo de persecución, sanción económica a Arabia Saudí? Porque es un país impune. Es el célebre debate sobre los aliados. O sea, si los aliados ni siquiera tienen mano para que en el propio país del que son aliados mejore situación de derechos humanos, digamos, es un problema. En el caso de Arabia Saudí, sin embargo, sí que yo diría que hay una parte abierta, que en la parte europea, que es la parte de venta de armas en el ámbito europeo. Ahí sí que hay varios países que directamente por cuestiones de derechos humanos han empezado a no comprar armas a Arabia Saudí y a suspender. No es el caso de España, que todavía continúa, pero otros países como Alemania, como Bélgica, sí lo han hecho. Ahí se ha abierto un cierto camino. Yo creo que los aliados te pueden servir en el mundo estratégico regional, pero tiene que haber una cierta influencia o coinfluencia en materia de derechos humanos. Y en el caso de Arabia Saudí es además un país que tiene un programa que se llama la Agenda Visión 2030, por el cual quiere modernizar toda la industria, y todo eso es una cantidad de dinero y de recursos
que muchos gobiernos no quieren poner en riesgo denunciando cuestiones de derechos humanos. Y Esteban, ¿por qué España no? ¿Qué habría que hacer para que esa posición cambie? Pues simplemente que, no es España es uno de los principales exportadores de armas de Arabia Saudí, a veces entre el cuarto, el quinto o el sexto. Por lo tanto, mucho dinero va a Arabia Saudí o viene de Arabia Saudí para comprar armas españolas. Simplemente tiene que tener la decisión de que su discurso sobre derechos humanos se compadezca con la práctica, como han hecho probablemente 5 o 6 países europeos. ¿Ya? No existe tampoco una otra razón que no sea la económica, y en este caso pues sería beneficioso, yo creo, para además sería beneficioso y no haría que España estuviera aislada suspendiendo la venta de armas, estaría acompañada de otros países europeos, con lo cual tampoco habría un riesgo diplomático excesivo, ¿no? ¿Tú crees que algún día estará en algún programa de algún partido político? Bueno, el problema, o mi experiencia después de tantos años, es que en los programas no es suficiente que esté. Yo creo que lo que es necesario es que esté en las manos del gobierno, y que hay un problema en derechos humanos en general en el mundo, y es que frente a los enemigos poderosos que demonizan gente, no hay un contrapeso de gobiernos comprometidos con los derechos humanos actualmente. Aquí en los primeros 6 meses del 19 vendimos por 23,5 millones a Arabia Saudí, mientras que en esa misma época se bloqueó una serie de ventas a Venezuela para mejorar sus carros de combate. Se puede. Para aquí nos encontramos con las famosas fragatas de Cádiz. Si suspendes eso, es paro en Cádiz, que ya hay mucho paro. Es unos equilibrios muy difíciles que el gobierno no quiere resolver. Claro, pero por lo menos empecemos con lo que es todo lo que se puede utilizar en la guerra de Yemen, ¿no? Todavía las fragatas, en nuestra opinión, no deberían ir, pero bueno, estamos hablando de que es algo que va a 4 o 5 años, ¿no? Se envían. Pero bombas, torpedos, municiones, todo eso debería simplemente suprimirse. No podemos arriesgarnos a que España esté involucrada en crímenes de guerra, y cuando se envían armas y se está involucrado en crímenes de guerra, pues eso puede ser documentado, como ha ocurrido en el caso del Reino Unido, como ha ocurrido en el caso de Brasil, como ha ocurrido en el caso de Estados Unidos. Claro, Luis Miquel, en el escenario geopolítico, sancionar a Arabia o cortar este tipo de suministros o de contratos y de acuerdos económicos supondría quizás darle a Riad motivos para acercarse a países como Rusia o China. Bueno, ese es el nudo gordiano de la diplomacia, ¿no? Se discute mucho sobre si es más efectivo para influir en un país sancionarlo, castigarlo y hacer mucho daño a la población, como es el caso del país en el que vivo, Irán, o hacer más lazos diplomáticos, intentar involucrarse para intentar cambiar mediante la influencia, ¿no? Pero sí que es cierto que esta semana, tanto hablar de Suez, se nos está escapando algo mucho más importante, que es la gira del ministro de Exteriores chino Wang Yi por la región. Se ha paseado por Arabia Saudí, se ha paseado por Irán y sigue, ¿no?, en este viaje. Y este viaje viene a simbolizar la creciente importancia política y económica que está teniendo China en Oriente Próximo, o lo que ya se está llamando aquí en Irán Asia Occidental. No olvidemos que el mundo ya no es tanto el centro en Occidente. China está obteniendo hidrocarburos y ventajas comerciales de esta región. No olvidemos que China ya es el primer cliente tanto de Arabia Saudí como de Irán. Y a Irán le ha estado comprando crudo incluso bajo sanciones, en unas cantidades que están yendo y más. Por lo tanto, lo que están encontrando los países musulmanes, los países de esta región, es un país que compra, que hace negocios, que carece de contrapesos políticos de otro tipo, y sobre todo carece de discursos de derechos humanos. Hay una paradoja bastante curiosa, ¿no?, que es el caso de los uigures, que son esta minoría musulmana. Hay todo tipo de denuncias de derechos humanos contra China por los abusos que están cometiendo en sus campos de reeducación, que se llaman, que al final son campos donde se está sufriendo muchísimo. Pero los países de mayoría musulmana, los mismos que en algún momento se han alzado cuando han habido caricaturas de Mahoma en Occidente, con el caso de los uigures no estamos oyendo ni una sola palabra. Lo que sí que estamos viendo son acuerdos de cooperación, acuerdos estratégicos que se están firmando estos días, que se están reformando, y esto al final lo que puede traer a medio o largo plazo es eso, es que Occidente pierda peso, tanto económico como político, pierde influencia, y que estos países estén mirando un poco más hacia el este. Y esta es una transición que debemos tener muy en cuenta, porque va a condicionar realmente las relaciones geopolíticas en el futuro. Pues no sé, la verdad es que entre el botellón de Madrid y la situación exterior es como para irse al campo, ¿no? Te ganas de volverse a meter a la cama, ¿no? Sí, la situación es complicada. China es muy interesante porque China lo hace todo en silencio.
mientras que nosotros necesitamos mucha publicidad, o Putin necesita mostrar que es muy jefe y que manda mucho. Putin es muy listo, pero los chinos son más listos todavía porque ni siquiera tienen que demostrarlo. Es verdad. Oye, Esteban, hemos hablado del caso Khashoggi, un poco por recordar de qué estamos hablando. Hay una represión feroz en Arabia. Recuérdanos qué derechos humanos se violan en ese país. Bueno, lo que casi habría que decir es que derechos humanos no se violan en Arabia Saudí, ¿no? Porque realmente va desde todo lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, expresión, asociación, reunión. No existen, hay un tribunal especial terrorista que acaba con toda lo que es la disidencia o el trabajo de documentarlo. La pena de muerte, como bien sabemos, salvo en el caso de drogas, como decía antes, se empieza a aplicar y se sigue aplicando de manera extensa en todo el país. Estamos hablando de la tortura, antes no hablé de la tortura, pero la tortura sigue siendo algo muy relevante que estamos documentando cada año en Arabia Saudí. Y luego el estar en el ámbito de derechos de la mujer, donde quizá es donde hay más aspecto, donde la comunidad internacional tiene un poquito más de influencia y hay algunos síntomas de leve mejoría mínima. Pero en el resto de la situación, mientras los derechos humanos no pasen de lo declarativo a los hechos, es difícil que mejore la situación en Arabia Saudí, porque no hay represión interna y la presión internacional es mínima, ¿no? Hay que recordar que Arabia es el mayor productor de petróleo de la OPEP, cuenta con el 17% de las reservas mundiales de crudo, así que cada vez que echamos gasolina en el coche, lo que pagamos por 1 de cada 5 litros seguramente va al bolsillo de Mohammed bin Salman. Creo que es una buena publicidad de coches eléctricos esta que acabo de hacer, me parece. Esteban Beltrán, que es director de Amnistía Internacional en España. Gracias, Esteban, un abrazo. Un abrazo. Luis Miguel Hurtado, corresponsal de la cadena SER en Oriente Próximo, nos ha hablado desde Teherán. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo, compañeros. Bueno. Gracias. Hasta luego. Open Arms, por control, buenos días. Buenos días, aquí estamos teniendo. Sí, buenos días. Pueden iniciar ya maniobra, todo claro. Vale, muchas gracias. Gracias, igualmente. Esteban, se mueve la hélice atrás solo, ¿verdad? ¿Cómo? No se mueve la hélice, el sprint está normal. Está todo perfecto. Cuando encontremos la embarcación, lo primero que se va a hacer siempre es acercarse, vamos a dar una vuelta manteniendo una distancia de seguridad alrededor de la embarcación para ver el estado en el que se encuentra. Nosotros representamos a toda la gente que nos apoya, ¿vale? Este barco, como dije, es el barco del pueblo, financiado por el pueblo, y lo que hacemos y lo que vamos a hacer es rescatar hermanos y hermanas en nuestro trabajo, ¿vale? O los agarramos nosotros o se van a ahogar. Eso no significa que sea nuestra responsabilidad, pero sí os sirvo a todos y os sirvo como capitán el 200% de todo lo que podáis hacer. Así que he escuchado bastante, por ejemplo, la crisis que había en Canarias, pero a nivel del Mediterráneo central no tenía ni idea hasta que Open Arms lo empezó a visibilizar. Yo soy más pobre que las ratas, pero cuando tenía 20 euritos lo echaba a la causa. En cuanto ha habido una vacante, me vine de cabeza, porque quería estar aquí. Lo más importante sobre todo es que te salvas de que evitas muchas veces que se ahoguen. Con eso ya nuestro trabajo más o menos, que es a lo que estamos aquí, está hecho ya. Ahora nos limitamos a unos límites de seguridad, pero si hay que salvar vidas en la mar, pues bueno, lo primero son las vidas y hay que salvarlas. La capacidad máxima del barco ahora mismo está estipulado con un libro de estabilidad, pero nosotros a bordo hemos llegado a tener unas 420 personas máximo a bordo. Entre nosotros dos nos vamos a poner cada uno en una banda y vamos a empezar a embarcar a la gente. Tenemos pijamas, entonces la gente que venga mojada de combustible se le da un pijama y la ropa pues la dejamos separada. Yo en ese momento trabajaba de socorrista en playa, estaba en playa de Alicante y pues yo me voy a mi casa al día siguiente, ¿sabes? Y donde veraneaban ahí prácticamente la mitad de España y... Socorrista en una playa de Alicante al Open Arms. Ramón, esas dos palabras, ese nombre del barco, el barco del pueblo lo llaman, se ha convertido en un símbolo también, ¿eh? Sí, un símbolo de que ahí se puede hacer cosas y que debemos hacer cosas. La pandemia no ha cancelado el trabajo de Open Arms, ni tampoco la salida de refugiados desde las costas libias. En ese barco tenemos la suerte de tener a nuestra colaboradora ahora mismo, la periodista Mónica García Prieto, que va a estar varias semanas a bordo y nos lo va a ir contando además en A Vivir. Como digo, la pandemia no cambia el flujo constante de esa tragedia, ¿no, Mónica? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. No, el Open Arms zarpó de Barcelona el pasado día 14 con 19 tripulantes a bordo, precisamente porque hay personas que se siguen ahogando a diario en el Mediterráneo sin que nadie les preste auxilio, pese a que ello contraviene la legislación internacional, dado que en medio del mar toda persona en peligro es un náufrago que debe ser rescatado. Esta es la misión número 82 de la ONG desde que comenzó a operar en 2016 y en estos 5 años han rescatado a casi 62.000 personas, pero también han asistido a la muerte de muchas otras. Y todo eso gracias a donaciones de particulares y a la vocación de sus voluntarios. El número de vidas que se está tragando el mar es incalculable y los relatos de los rescates que se han llevado a cabo son escalofriantes. Las primeras sí que te impresionaban un poco porque nunca había visto una llegada tan masiva de gente a la costa, ¿no? Y uno de ellos pues tuviéramos un pequeño naufragio también y fue pues también como la primera vez en la que ves tanta gente, ¿no? en el agua y en total creo que cogiéramos 250 personas, me parece, en 2 rubber boats. Y llegas al primer dinghy, pues yo me acuerdo que cuando vi la primera vez una embarcación abarrotada con 100 y pico personas, pues imagínate, me quedé blanco, pero tuve que tirar para adelante, ¿no? La primera misión que viene, íbamos en un rescate y la embarcación se estaba hundiendo y lo rescatamos, pero a bordo de la embarcación había como, no sé, 12 cuerpos allí apilados como si fueran prácticamente, o sea, como si fueran sacos, o sea, eran cuerpos de vidas humanas. El que te den un aviso y encontrarte una mujer apoyada en una tabla de madera que ya no había ni dinghy y llegar y encontrarte el cadáver de un niño al lado y tener que levantar a un niño que tendría 4 o 5 años del agua, eso fue, pues imagínate, eso fue jodido. Sí, hay un chico ahí que siempre me viene a la mente, ¿no? Que que tuvo que dejar morir a su hermana porque no podían dar a la vuelta con la barca por el mal tiempo. Y eso... Tuve una misión, la verdad que fue mi misión más grande, que fue en diciembre del año pasado o diciembre del otro año. Rescatamos 360 personas en 3 pateras distintas y fue muy llamativa porque nosotros rescatamos 2 de las pateras durante el día y la tercera, que sabíamos que había una tercera y la estábamos buscando y no la podíamos encontrar, pensamos que los habían rescatado los libios y los habían devuelto, y con unos cálculos que hicimos logramos encontrarla nosotros a la noche, que hacer un rescate a la noche es bastante complicado. Seguramente la gente no lo sepa, pero en el medio del mar a la noche no se ve absolutamente nada y encontrar una patera en el medio del mar a la noche es muy difícil. Lo conseguimos y en esa patera estaban la mayoría de los chicos y las mujeres que habían salido, eran las 3 pateras que habían salido juntas y eran familiares, y también encontramos un niño de 2 días de vida que habían dado a luz en la playa antes de salir. Yo como argentino, viviendo en España y con familiar italiano, me parece bastante irracional que la gente no se dé cuenta o no quiera ver lo que está pasando, porque hoy en día le toca a esta gente y tranquilamente el día de mañana le puede tocar a otra gente. Yo mi primer rescate ya fue gordo, fueron 494 personas que rescatamos en unas 12 horas. Eran 4 embarcaciones, se quedaron en una embarcación 8 cadáveres que no pudimos embarcar porque con 494 personas a bordo del barco no había sitio. Esta es la historia de Sara, que era una niña de 2 años y medio, cuya madre era uno de los cadáveres que se encontraron en la embarcación. Su hermano, de 14 años, también iba en la embarcación y había muerto, y cayeron los 2 al agua. La persona que me contó esto me contó que él intentó coger al hermano de Sara. Si hubiesen parado, la embarcación habría frenado, por lo tanto la proa, que estaba pinchada, habría entrado el agua por la proa y se habrían ido todos al agua. Y el chico cayó, lo cogió de la mano y estuvo intentando arrastrarlo, intentando subir, pero no podían frenar. Y hubo un momento en el que se le escapó la mano y al final tuvieron que
que dejarlo en medio del mar. O sea, el chaval estaba vivo y lo tuvieron que dejar atrás. Way on down in the ghost town. Hey, hey. Mónica, ¿cuántas ONGs están operando ahora mismo en el Mediterráneo? La cifra se ha reducido de forma drástica por los impedimentos de la Unión Europea. Si en el 2017, cuando se intensificó el fenómeno, había 13 barcos humanitarios, hoy en día solo quedan 3 de forma constante. El Sea-Watch 3 de la ONG Sea-Watch, el Ocean Viking de la ONG SOS Méditerranée y el Open Arms. Pero en estos momentos solo está en alta mar el Open Arms, en el que nos encontramos, dado que el Ocean Viking está en cuarentena tras su último rescate y el Sea-Watch ha sido bloqueado por razones administrativas, en concreto porque las autoridades les acusan de haber salvado en su última misión a demasiadas personas. Pero se sigue viviendo una emergencia humanitaria, porque los naufragios no cesan. Tenemos una radio. Cayeron ayer por la noche. No sabemos, no tenemos más información. Es el 33, por aquí, mira, esto va a estar por aquí más o menos. ¿33 qué? Lo tienes ahí apuntado, ¿no? Sí, lémelo. 3328. 33, vale, más o menos va a estar por aquí. Uy, pues lo tenemos cerca. 809. Ahora lo pongo. ¿Cuál es de la marca? Rubberboard, blanca, ¿no? No sabemos el color. White, 120. Vale, vamos para allá. Contamos con Alarmphone, contamos con las ONGs que tienen aviones, esto es Sea-Watch con el Moonbird y el Seabird, y la de pilotos voluntarios, la francesa con el Colibrí, que son los que nos han informado hoy que han salido a hacer vuelos de reconocimiento. Además de eso, tenemos que estar atentos a si oímos alguna conversación por VHF, que normalmente no se dirigen a nosotros, sino si estamos según en qué zona, pues lo que podemos oír es esto, otros barcos que a lo mejor intenten contactar con alguien diciendo que han visto una embarcación. Ellos transfieren la información a todas las autoridades pertinentes. La única diferencia es esa, que ellos, aparte de informar a las autoridades, avisan a las ONGs, cosas que las autoridades no hacen. Lo primero que deberían de hacer es mandar un aviso general a todas las embarcaciones, y esto pues no sucede prácticamente nunca. Normalmente cuando aparece algo ahí, aparecen embarcaciones como peligro a la navegación, y muy pocas veces te avisan de que son embarcaciones que hay personas y de que has de acudir. Salieron de Zawiya y están en esa posición. Se estima que habiendo salido de Zawiya hace 10 o 11 horas Zawiya está aproximadamente. Zawiya está para llevar. Channel 16. Intentamos comunicar con Ocean Viking. Ocean Viking, this is open arms, will you read me over? Open arms, Ocean Viking, I read you. Go ahead. Okay, I read you back. Channel 74, over. Mónica, tú llevas ya un tiempo a bordo, vas a estar allí varias semanas y nos lo vas a ir contando además, pero hablándonos un poco de la convivencia, ¿cómo están los ánimos en el Open Arms? Entre la tripulación existe bastante frustración por varias cosas. La criminalización por parte de la Unión Europea de las ONGs que rescatan en el mar, el pacto con Libia del pasado verano, que facilita devoluciones en caliente, a pesar de que Libia sigue en guerra y a pesar de que los refugiados terminan en centros de detención donde las violaciones y las torturas son sistemáticas, y también por el negocio de las mafias que se enriquecen con vidas humanas. Pero sobre todo con la enorme cantidad de obstáculos que entorpecen el rescate de personas que huyen para salvar sus vidas, porque va en contra de la legislación sobre refugiados, del derecho humanitario, de la legislación marítima internacional, y porque el derecho a emigrar está garantizado, no lo olvidemos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Security, ship. Menorca, Palma, Menorca, Palma, with gate warning. Ahora te encuentras alguna pequeña que puede llevar 60 personas o algo así, pero hemos llegado a encontrar hinchables con 200 personas dentro, en una embarcación de 8 metros o 9 metros, una cosa así. O sea, AliExpress lo anunciaba como High Quality Refugee Boat.
y los vendían así. Si eres pobre y te coges la típica paterilla, la típica lancha, ¿cuántos se van a ahogar? ¿Cuántos muertos hay? Si es que yo por eso nunca cuento yo no sé ni los que he rescatado en 4 años, es que ni lo sé ni me interesa, pienso en los que se han muerto. ¿No quieres que salga la peña en barcas hinchables? Corta el flujo. Malta, en Malta han descubierto contenedores enteros de estas barcas hinchables que iban con destino a Libia. Antes, cuando yo empecé, todas las ONGs estaban coordinadas por el MRCC de Roma. Ibas para abajo y era Italia quien te llamaba y te decía, hay una embarcación en esta posición. Ellos eran los que te cantaban los targets, tú ibas, hacías el rescate, decías el número de personas que te daban, Italia te decía, vale, ve a tal puerto. O sea, estábamos coordinados con ellos, ellos nos daban las posiciones para que fuésemos, a todas las ONGs. Y en ese momento había 12 ONGs, 12 barcos en el Mediterráneo. Y de repente, ¿alguien tiene en cuenta que la realidad es que todas las ONGs han estado coordinadas desde Italia, estuvieron coordinadas desde Italia? Cuando dieron la saga Libia, la jugadita, la puesta en escena esa que hicieron con el rescate, que acabaron, solo ese día 100 y pico personas, es la radio, acabaron 100 y pico personas muertas ese día, y al día siguiente, 2 días después, murieron otras 120 personas a 8 millas de nuestra posición. Y murieron a 8 millas de nuestra posición porque nadie nos avisó, sabiendo que estaban ahí. Es que esto pasa en la historia como los campos de exterminio. Espérate, entonces ¿qué decían los alemanes? No sabía que era un campo de exterminio, no quería saberlo. O no, porque es fácil no querer saberlo. Lo fácil es echar la culpa a o no sé, o no sabo, o la culpa es del vecino. Pero esto pasa en la historia. Otra historia negra más de la historia de Europa. Otro episodio negro de la historia de Europa. Mónica García Prieto, a bordo del Open Arms. Hablamos la semana que viene y cuídate mucho. Gracias, un beso. Gracias, Mónica. Y Ramón, hasta la semana que viene. Vamos a pensar un poco en lo que hemos escuchado. Sí, en este mundo rico que está enfadado porque hay restricciones en la pandemia. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.